Ahí en su lugar, guarden todo menos su Biblia o su libreta donde vaya a tomar apuntes. Y nos enfocamos otra vez en la palabra. Vamos a orar. Señor, sabemos que si tú no estás entre nosotras, no tenemos por qué estar aquí. Si tú no obras en nosotras, no tenemos por qué hablar, enseñar. La obra es tuya, el poder es tuyo y confiamos en ese poder, confiamos en el amor que tú tienes para con nosotras. Somos tus hijas no porque lo merecemos, como nos decía Majo anoche, sino porque tú has escogido adoptarnos, salvarnos, redimirnos y nos has hecho parte de tu familia y te agradecemos tan profundamente por eso, Señor. Permite que eso cambie nuestras vidas, que no salgamos de aquí igual que cuando llegamos, que realmente la palabra de Dios tenga su efecto en nuestros corazones. Entonces yo pido por estas hermanas que están aquí, pido que puedan dejar las distracciones de la casa, los hijos, el esposo, las amigas que las andan buscando, el trabajo, cualquier cosa que traigan ahora mismo, que ellas puedan ponerlo a un lado y que juntas podamos ver qué dice tu palabra para nosotras en este momento. Sabemos que nos hablas porque tú eres un Dios tan misericordioso y tú haces esa obra en nosotras. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Hemos hablado de nuestro Padre perdonador, nuestro Padre dador, nuestro Padre que nos ama, que nos ha hecho sus hijas, que nos disciplina como un buen padre o una buena madre hace con sus hijos. Hemos hablado de muchas cosas acerca de Dios. Y realmente podríamos quedarnos aquí una semana y no acabar hablando de Dios. Toda la vida podemos estudiar acerca de Dios y no terminar. Pero yo no sé de ti, pero yo tengo un problema. Yo voy a salir de aquí con mayor conocimiento acerca de Dios que cuando yo llegué. Gloria a Dios. Voy a ir a cenar, quizás, no sé si Paulina me va a invitar, pero si me invita a cenar, quizás yo voy a pedir algo que se me antoja, pero que no debo comer, porque estoy a dieta. Mañana me voy a subir a un avión de regreso a Monterrey y me voy a sentar al lado de alguien y no voy a querer hablarle de Cristo, aunque voy a saber que debería de hacerlo. Y voy a estar en el aeropuerto y voy a comprar un café de esos súper caros que nadie debería de comprar. Pero es que el café es uno de los mejores inventos en todo el mundo. Se tuvo que decir y se dijo, ¿verdad? El café. Entonces no me puedo resistir, ¿verdad? Y voy a llegar a mi casa y en 2 días que estuve ausente, de una forma milagrosa, los trastes y la ropa sucia se habrán multiplicado, habrán zapatos regados en toda la casa y me voy a molestar con las personas que más amo en este mundo, porque así soy, ¿verdad? Yo tengo este problema. ¿Qué pasa conmigo? No sé si tú tienes algún problema parecido. O sea, ¿cómo podemos estar aquí y escuchar verdad tras verdad? Y sabemos que son verdades transformadoras. Verdades que transforman. Creemos eso. Creemos que la Biblia es eficaz, que nos cambia. Entonces, ¿por qué no sucede a veces eso? ¿Por qué venimos a un evento así y a veces nos vamos a casa y queremos decir que no somos iguales, pero ¿qué cambia? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Qué sucede adentro? ¿Por qué nada me satisface? ¿Por qué todo me molesta? ¿Y por qué hay todavía ansiedad? Cuando acabamos de hablar hace rato de que Dios manda todas las pruebas con un propósito de que entendamos que Él nos ama. Ok, está bien, sí, amén.
Pero ¿por qué todavía sientes ahora mismo ansiedad por una situación? ¿Por qué sigues molesta con una amiga? Porque así somos. ¿Cuál es nuestro problema? Y creo que lo que pasa muchas veces es que aprendemos cómo es Dios, sabemos quién es Dios, aprendemos incluso acerca de nuestra relación con Dios, cómo Él se relaciona con nosotras, pero no entendemos que ese conocimiento de Dios tiene que darme conocimiento propio. O sea, lo que yo voy a entender, quién soy yo, cómo funciono yo por dentro, tiene que venir del conocimiento que tengo de Dios. Y esto es algo del cual habla Jen Wilkin en su libro Mujer de la Palabra. Si no lo has leído, ella habla de cómo estudiar la Biblia, pero ella habla de eso. No puedes entenderte a ti mismo fuera del contexto de saber quién es Dios. Y esto es verdad. Cuando Dios se revela a mí, no solamente aprendo de Él, sino que también aprendo quién soy yo. Y a veces creo que nos falta ese paso de tomar lo que aprendemos acerca de Dios y lo que la Biblia dice acerca de quién soy yo a la luz de lo que Dios dice y permitir que eso me cambie. Creo que nos falta a veces ese paso. Si tú buscas autoconocimiento fuera del contexto de tu Dios creador, vas a tener un autoconcepto distorsionado. Si tú crees que te vas a entender a ti misma sin tomar en consideración, sin basar eso en quién es Dios y lo que Dios dice, entonces no te vas a entender realmente a ti misma. Si tú te basas en esos memes de Facebook, Instagram, ¿verdad? Esas frases de psicólogos que te dicen cómo eres y cómo funcionas y por qué haces tales cosas, si tú crees todo eso y no lo comparas con la verdad bíblica, entonces no te vas a entender a ti mismo, no vas a saber por qué sigues haciendo ciertas cosas, aunque no quieras. No vas a entender por qué no estás satisfecha cuando sabes que deberías de estarlo. Necesitas conectar tu conocimiento propio con el conocimiento de Dios. Estoy segura, especialmente si tú eres parte de esta iglesia, estoy segura que has escuchado, que sabes que la Biblia es principalmente la revelación de Dios y es la historia de su redención. ¿Has escuchado eso? ¿Entiendes eso? La Biblia es una gran historia. Es una gran historia y es la historia de la redención. ¿Y sabes que en esa historia, sabes quién no es el personaje principal? Yo. Tú no eres el personaje principal, ni yo soy el personaje principal. Sabemos que Dios lo es. Pero en cierta manera, la Biblia sí es mi historia. La Biblia cuenta tu historia. La Biblia cuenta mi historia. Ahí sí puedo entender quién soy. No soy personaje principal, pero sí, ahí descubro mi lugar, mi esencia, mi razón de existir. ¿Tú sabes por qué existes? ¿Realmente entendemos por qué existimos? ¿Entiendes que todas tus luchas y fracasos son resultado de no vivir para lo que fuiste creada? Tú fuiste creada para un propósito principal. Y hay una sola cosa que puede satisfacer tu corazón. Y nosotros lo vamos a describir ahora mismo. Y lo vamos a hacer por medio de contar una historia. Y quiero pedir que se queden conmigo porque sé que ahorita les va a entrar sueño. Están digiriendo esa comida. Y ya empezó la letargia de haber comido y el calorcito. Entonces les pido, no va a ser largo, pero les pido que se queden conmigo, porque aunque has escuchado que la Biblia es la historia de la redención, yo quiero que contestemos una pregunta. ¿Para qué nos redimió Dios? Entiendo que la Biblia cuenta la historia de cómo Dios redime al hombre caído, pero ¿para qué? No por qué. Nos redime porque somos pecadores separados de Él, pero ¿para qué? Quiero que empecemos donde siempre tenemos que empezar, al principio. Quiero que empecemos con Adán y Eva. Y trata de colocarte en el huerto de Edén. Dios creó a Adán y Eva como personas con quien Él quería disfrutar una relación de intimidad.
Ellos solo tenían que disfrutar de Él y vivir como Él les encargó. ¿Qué les encargó? Que fueran sus representantes sobre la tierra para extender su reino. Entonces ellos estaban aquí y cuando Satanás se acerca para tentar a Adán y Eva, les presenta la opción de poner sus propios deseos sobre o delante de los de Dios, de creer que ellos podían saber que necesitaban mejor que Dios. Entonces cayeron en pecado. Eso fue su pecado. Dios les hace una promesa, ¿se acuerdan? Les hace una promesa que Él proveerá de alguien para poder restablecer esa relación con Él. Vemos, por ejemplo, de ahí en adelante, en el Antiguo Testamento, vemos a las personas tratando de agradar a Dios, cayendo en pecado. Vemos, por ejemplo, a Caín y Abel, que quieren ofrecer sacrificios a Dios. Uno lo hace a su manera y el otro lo hace bien. Si seguimos la historia, llegamos a Abraham. Aquí es donde Dios escoge su pueblo especial y promete que ese pueblo va a ser suyo, va a ser exclusivo suyo. Los rescata de Egipto, eso es importante, el tema del rescate. Los rescata de Egipto y hace un pacto con ellos. Y en Éxodo 20, vamos a leer unos versículos de Éxodo 20. Aquí, en estos versículos de Éxodo 20, vemos a Dios expresando de manera clara su razón por qué rescató a este pueblo de Egipto. Voy a leer de los versículos 2 a 6. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Dios les dice por qué los rescata. No es para que estén cómodos, es para que entreguen su corazón a Él y no a otros dioses, para que les sirvan a Él. Y Él quiere derramar amor inagotable sobre 1000 generaciones de ellos. Esto es lo que Dios desea para ellos. Lealtad exclusiva. Entonces seguimos adelante y llegamos a Deuteronomio 6. Este es el mismo pueblo, ya les dio un montón de leyes y estatutos, pero aquí en Deuteronomio 6 Dios dice lo que realmente Él quiere. Con todas estas leyes y todo esto, lo que Él realmente quiere. En los primeros versículos de Deuteronomio 6 habla de obediencia absoluta, que Él requiere que ellos obedezcan. Y luego dice en los versículos 4 y 5 esto: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Así de sencillo, así de difícil. Algo que siempre caracterizó al pueblo de Israel, siempre fue fue su terquedad y su rebeldía. Lo vemos repetidamente, ¿verdad? El tiempo de los jueces revela mucho esto, es algo exagerado. Y cuando llegamos a 1 de Samuel 12, esta es la historia, por cuestión de tiempo solamente voy a hacer referencia. Esta es la historia, ¿se acuerdan que el pueblo le exige a Samuel un rey? Queremos un rey, necesitamos un rey. Y Samuel no quiere, Samuel sabe que eso no es lo que ellos necesitan. Y Samuel también se siente lastimado porque él es el juez. Y lo están rechazando a él realmente. Pero me encanta este pasaje es muy revelador. Cuando el pueblo de Dios se da cuenta que ha cometido un error, pide un rey y Samuel les da un rey. Y luego yo creo que Dios les convence de su pecado.
y se dan cuenta que han cometido un error, se acercan a Samuel clamando por misericordia y ayuda. Y esta es la respuesta que Samuel les da. 1 Samuel 12, versículos 20 y 21. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. Qué curioso, Samuel relaciona su deseo de tener un rey con rendir culto a ídolos. Habían rendido culto a otro Dios, un Dios que era incapaz de ayudarles. Ellos pensaron que ese rey iba a rescatarlos y defenderlos de las naciones alrededor, pero eso era un ídolo. Ok, pudiéramos ver otros pasajes en el Antiguo Testamento, pero vamos a ir al Nuevo para terminar esta historia pronto. Todo el Antiguo Testamento viene apuntando a un Mesías que va a rescatar de manera definitiva, porque vemos rescate una y otra vez en el Antiguo Testamento, pero se les rescata y vuelven a ser esclavos, ¿verdad? O así, la historia se repite muchas veces. Entonces, Jesús, el Mesías esperado, llega en escena. Este plan de redención, de restaurar la relación entre Dios y el hombre pecador, ya va marchando, ya va avanzando. Y recuerda que Jesús dijo que Él no viene a destruir la ley, sino a cumplirla. Y en una ocasión, se acordarán, que se acercan unos escribas y le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? ¿Y qué responde Jesús? Jesús pudo haber dicho, no, ya no se preocupen por la ley. Eso es el Antiguo Testamento. Ya estamos en otra era. Ya las cosas cambiaron. Y en cierta manera él hubiera tenido razón. Pero no, Jesús no dice eso. Jesús dice, cita Deuteronomio 6 que acabamos de leer. Cuando ellos le hacen esa pregunta, él dice, Mateo 22, 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Esto es clave. Jesús no está cambiando el tema. Todo el tema del Antiguo Testamento, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Jesús dice, es lo mismo. Es lo mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo que Dios siempre ha querido para nosotros, lo sigue queriendo. Dios no cambia. En Mateo 4:10 es cuando Jesús está siendo tentado por Satanás. Jesús le dice a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mismo tema, mismas ideas que en el Antiguo Testamento. Y vamos a terminar esta historia en un pasaje muy importante. ¿Se acuerdan de una conversación muy importante que Jesús tuvo con una mujer? Una mujer despreciada socialmente. Le decimos nosotros la mujer samaritana. Y esta conversación que Jesús tiene con esta mujer es muy importante. Ella viene como de una raza mixta que adoraban a Jehová, pero tenían su propia manera y no querían ver a los judíos, entonces tenían sus propias prácticas de adoración. Y empiezan su conversación y desde el momento que Jesús le pregunta, ¿se acuerdan que parece de la nada que Jesús dice, ve y tráete a tu esposo? Y lees el pasaje y dices, pero ¿por qué le dice eso? Con esa pregunta Jesús ya está tocando el tema que él quiere tocar con ella. Entonces, esa conversación resulta en que ella ve que Jesús es algún tipo de profeta, ¿verdad? Ella dice, ¿cómo él sabe que yo he tenido 5 esposos y todos los detalles de mi vida, ¿verdad? Habrá estado hablando con la chismosa del pueblo, ¿no? No, él es profeta y ella tiene razón, él es profeta. Entonces, ella quiere, esto siempre me llamaba la atención. Están hablando de sus esposos y todo eso, y luego ella le dice que quiere saber por qué los judíos no permitían adorar en otro lugar
más que en Jerusalén? Es una pregunta extraña, pero no es una pregunta extraña, porque están hablando de la adoración. O sea, él al preguntarle por sus esposos, él está tocando, poniendo el dedo en esa área de su vida. Y Jesús responde así, Juan 4, 22 a 24. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Esa es una declaración importante. Ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto es un pasaje impactante. Dios, el Padre, busca personas que lo adoren. ¿Qué busca el Padre? ¿Qué siempre ha buscado el Padre desde que creó al primer hombre y la primera mujer? ¿Qué ha buscado? Personas que lo adoren. Adoradores. Dios los creó como adoradores. Y Dios siempre ha deseado que ellos le adoren. ¿Y cuál fue su problema? ¿Por qué cayeron en pecado? Porque escogieron adorarse a sí mismo, adorar a otros dioses, en lugar de adorar a su Dios creador. Entonces, ese plan que Dios puso en marcha, sí, un plan de redención, ese plan era para que volvieran a ser verdaderos adoradores de Dios. Ese es el plan de Dios. Y es la única forma en que las personas creadas por Dios lleguen a vivir, a sentirse realizadas. Él es el único que suple los anhelos más profundos de tu corazón. Entonces, ¿se acuerdan que hace unos momentos hice la pregunta, ¿para qué nos redime Dios? ¿Para qué? La respuesta es esta. La redención fue el medio, pero la meta es la adoración. Dios te redime para que tú puedas adorarle. Toda la historia del Evangelio llega a este clímax de una adoración completa al Trino Dios. La historia de la Biblia sí es una historia de adoración. La historia de la redención es una historia de adoración restaurada. Dios mandó a su Hijo para que tú y yo podamos adorar de una manera completa a Dios. Dios te creó y te diseñó para adoración. ¿Tú quieres saber por qué existes? Para adorar. Y esto significa que siempre estás adorando. Siempre estás adorando. No siempre estás adorando a Dios, pero siempre estás adorando. Entonces, como Dios te creó y diseñó para la adoración, tú debes ser una verdadera adoradora de Él. Esa debe ser nuestra meta. Dios nos creó para la adoración, entonces tú y yo debemos ser verdaderas adoradoras de Él. Bueno, esto suena todo bonito, ¿verdad? Ah, sí, amén, sí, pero ¿por qué no lo somos? Yo no creo que esto sea total información nueva. No lo es para mí y yo tengo que decir que yo no soy siempre una verdadera adoradora de Dios. Cuando Eva escogió comer del fruto en desobediencia a Dios, ella transfiere su adoración de Dios a algo que Él creó. Y aquí está el problema que tenemos, ¿verdad? Romanos 1 habla de esto. Voy a leer un pasaje de Romanos 1. Los resultados de esto son desastrosos. Voy a leer del versículo 21 al 25. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Eso sucede hoy en día, ¿verdad? Muchas ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, como si estuvieran hablando de ahora mismo, ¿no? Este es el mundo en el que vivimos. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios.
Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto. Rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. O sea, si puedes hacer todas las cosas que tu corazón desea, eso no es bueno. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Y aquí está la clave: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Entonces, las cosas con las que nosotros batallamos normalmente es que queremos adorar a las cosas creadas en lugar de al Dios que las creó, ¿no es cierto? Claro que Dios nos dio muchas cosas buenas, pero estamos en peligro de rendir culto y servir a cosas que Dios creó. Él es digno de alabanza. Entonces, esto significa que muchas veces las cosas que adoramos no son cosas malas en sí, a veces sí, pero a veces no son cosas malas en sí porque son dádivas que Dios nos da. El problema es que adoramos a las cosas en lugar de adorar a Dios. Entonces, si Dios te creó para adorarle, debes buscar ser una verdadera adoradora de Él, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es compartirte de estos pasajes que vimos así como tipo historia. Ahora quiero extraer varias verdades acerca de la persona que es una verdadera adoradora. ¿Cómo es esa persona? Porque creo que esto nos va a ayudar a entender qué nos falta. ¿Dónde están los huecos? ¿Por qué no somos realmente verdaderas adoradoras? ¿Qué caracteriza a una persona que es una verdadera adoradora? Entonces, número 1, una verdadera adoradora es exclusiva en su adoración. Yo creo que esta es la verdad más obvia. Dios siempre ha dicho que Él quiere que adoremos solamente a Él, que no quiere compartir nuestro corazón con nadie, con nada. Esto lo dijo vez tras vez en el Antiguo Testamento, y Cristo también lo dijo. Es algo tan obvio, pero ¿cómo les decimos a las cosas normalmente que reciben nuestra adoración en lugar de Dios? ¿Qué nombre les ponemos? Ídolos. Muy bien. Cuando piensas en la palabra ídolo, ¿en qué piensas? Muchas veces pensamos, ¿verdad?, en ídolos como en la Biblia dice que son estatuas, figuras. Y sí, es verdad que en las culturas antiguas era muy común que literalmente hacían como una forma de algo, de algún animal o de cualquier cosa, y los adoraban. Eso no es tan común hoy en día. Pero ¿se acuerdan de la historia del pueblo de Israel cuando pidieron un rey? ¿Y qué les dijo Samuel? Les dijo que al desear un rey humano en lugar de someterse al reinado de Dios, ¿qué estaban haciendo? Estaban corriendo tras ídolos. Entonces, ¿las personas pueden ser ídolos? Bastante, es muy común, es un ídolo muy común. ¿Y las personas son buenas? Sí, las personas son un don en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿esto significa que mis hijos pueden ser ídolos? Bastante. Yo creo que todas las mamás tenemos el peligro de idolatrar de alguna manera u otra a nuestros hijos. Las personas definitivamente pueden ser ídolos. Entonces, cuando escuchas la palabra ídolo, trata de no pensar en una figura de madera o de piedra, sino a cosas en las cuales buscamos identidad y satisfacción. Esos son nuestros ídolos. Tim Keller dice que el mayor peligro no es el ateísmo, sino que le pidamos a Dios que coexista con los ídolos. Dios coexiste en nuestro corazón con los ídolos, ¿verdad? Queremos agregar a Dios
a todo lo demás en nuestra vida. Vamos a la iglesia el domingo, adoramos, levantamos las manos, adoramos a Dios y como que, bueno, ya cumplí con Dios. Y ya de lunes a sábado, bueno, ahí está mi ídolo del trabajo, del dinero, de los hijos, de un novio, no sé. Y luego me voy el domingo, confieso mi pecado, me siento restaurada, escucho la palabra y bueno, Dios es un elemento muy bueno de mi vida. Pero Dios no quiere ser un elemento bueno de tu vida. Dios quiere ser tu Dios exclusivo. Siempre, siempre ha caracterizado a los seguidores de Cristo que sean exclusivos, que su adoración sea exclusiva. La idolatría no tiene ningún lugar en la vida de un creyente. La única manera en que realmente podemos adorar a Dios es hacerlo de manera exclusiva. Pero ¿sabes que la única manera que tú te puedas sentir satisfecha es adorar exclusivamente a Dios? Porque cuando adoras a ídolos, a otras cosas, ¿qué sucede? ¿Te sientes satisfecha? No, es como estar echando agua a un recipiente que tiene agujeros abajo. Dices, ¿qué pasa? Es que nunca se llena. Nunca se llena. Dios es el único que realmente satisface. Entonces, esta primera verdad es que una verdadera adoradora es exclusiva en su adoración. Segunda verdad, una verdadera adoradora se deleita en una relación íntima con su Padre. ¿Qué dijo Dios en Éxodo 20 cuando vimos que realmente es el principio de los 10 mandamientos? Vimos que Dios dijo que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Eso suena un poco duro, ¿no? No tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dios quiere nuestro corazón porque quiere una relación íntima con nosotros. Aquí es donde nuestro Dios difiere de todos los demás dioses. Otros dioses que realmente sabemos que no existen, pero otros dioses que las personas han inventado son duros y exigentes. Nuestro Dios es exigente porque sabe que eso es lo que nos va a satisfacer. Él nos creó para eso. Entonces Él dice, no me entregues una parte de tu corazón, entrégame todo. Ten esa relación íntima conmigo. Yo quiero conocerte y quiero que tú me conozcas. Entonces, si tú piensas en la palabra adoración y piensas en música, piensas en una actividad en la iglesia, tu idea de adoración está quedando muy corta. Yo no digo que eso no es adoración, pero ¿sí sabes que es posible venir y cantar y levantar las manos y no estar adorando? Es muy posible. Una vez estuve en una conferencia, estuve sentada, iba a empezar la alabanza y había una mujer, era una conferencia cristiana, iba a empezar la alabanza y había una mujer 2 filas delante de mí y estaba hablando con otra mujer, se estaban peleando por el asiento. Y es que eso nunca sucedería aquí, ¿verdad? Yo sé que nunca, pero una había separado el lugar y la otra había movido sus cosas, o no me acuerdo. Pero esta señora, esta hermana, yo espero que haya sido una hermana en Cristo que simplemente se alteró, pero estaba tratando a la otra mujer de una manera terrible, gritándole, y la mirada que tenía en su cara era de enojo, de odio casi. Y fue, ojalá lo hubiera grabado en video, porque fue algo difícil de creer. Empieza la música, empiezan los músicos y ella está así y hace y empieza a cantar y yo me quedé y la otra mujer se quedó ahí parada mirándola como que ¿y esto qué? Y la ignoró, o sea, empezó la adoración y ella adorando, pero con un enojo y un odio en su corazón. Y yo en ese momento pensé, yo no puedo juzgar, ¿verdad? Pero yo creo que esa mujer no está adorando a Dios. O sea, ¿cómo puedes comportarte de esa manera y estar gritando? Ella estaba diciendo groserías y palabras feas. O sea, fue una escena muy fea. Y todas las que estuvimos alrededor, que lo vimos todo,
Nos quedamos en shock, realmente en shock, porque era difícil de creer cómo alguien podía pensar que podía estar actuando de esa manera y luego voltearse y pretender que estaba adorando. Pero yo creo que todas hacemos ese tipo de cosas. Podemos estar sentadas en un culto de la iglesia o en una conferencia y estar alabando con nuestra boca. Pero Dios dice, yo quiero tu corazón. Quiero una relación íntima contigo. Y esa misma relación que nosotros por alguna razón la evitamos, esa es lo que nos va a satisfacer. Es lo que nos va a dar gozo. Dios nos diseñó para relación íntima. Dios nos diseñó para que lo que más deseamos es que alguien nos conozca todo y que nos ame. Que sepa todas nuestras fallas, todo de nosotras y que como quiera nos ame. ¿No es verdad? ¿No deseas tú una amistad o un esposo así, padres así, que te conozcan, pero a pesar de lo que saben, te aman? Dios ofrece de una manera que ningún ser humano puede ofrecer. Él ofrece ese tipo de amor, esa relación. Pero una relación siempre es de dos caminos, de dos vías. Entonces Dios hace su parte, pero nosotras tenemos que estar dispuestas a entablar esa relación con Dios. Él quiere que nos deleitemos en una relación íntima. Esto es algo que nadie más ve. Esto es algo que sucede en privacidad, en mi casa, en mi corazón. Esto no es algo público. Las verdaderas adoradoras se deleitan en una relación íntima con su Padre. Ok, número 3. Una verdadera adoradora reconoce y abandona su pecado constantemente. Hay un llamado que Dios hace a través de las Escrituras una y otra vez, que sus criaturas regresen a Él, que regresen a Él. Él siempre está ahí esperando. Entonces, esto significa que algo que caracteriza a los verdaderos creyentes es el arrepentimiento, ¿verdad? O sea, para poder tener la salvación, ¿cuáles son los dos requisitos? Arrepentimiento y fe, ¿verdad? Esas dos cosas no solamente son para salvación. Esas son las dos cosas que caracterizan la vida cristiana diaria. Por eso necesitamos el evangelio todos los días, ¿verdad? Porque es el arrepentimiento y la fe. Todos los días cuando yo me levanto pecadora. Necesito constantemente arrepentirme. ¿Sabes que ese arrepentimiento es parte de tu adoración? Caracteriza a una verdadera adoradora. Ella se arrepiente constantemente, porque cuando pone sus ojos en Dios, ve su propia pecaminosidad y se arrepiente y se arrepiente y se caracteriza por abandonar su pecado. ¿Eres pecadora? Sí. ¿Vas a seguir siendo pecadora hasta el día que Cristo te lleve con Él? Sí, pero tú puedes ser caracterizada por un arrepentimiento diario, un abandono del pecado diariamente. Y tú puedes decir, ay hermana, eso suena bien deprimente, ¿se dice? Deprimente. Eso suena como muy triste. No, qué triste vida, todos los días estar pensando en mi pecado. Como que eso suena como me desanima. Pero si mi pecado es lo que me pesa, si mi pecado es lo que estorba mi relación con Dios, cada vez que yo voy abandonando un pecado, yo me voy acercando un poquito más a esa relación íntima con Dios. Entonces es una bendición. El abandono del pecado, el arrepentimiento, es parte de nuestra adoración y siempre va a caracterizar a la verdadera adoradora. Si no experimentas una constante actitud de arrepentimiento, entonces algo anda mal. Porque la verdadera adoradora, la que tiene esa relación con Dios, constantemente está abandonando su pecado. Entonces quería mencionar esto. Entonces la adoración, queremos pensar que la adoración siempre se siente positivo, ¿verdad? Sentimientos bonitos.
Eso es lo que yo quiero en la adoración. Y yo quiero decir que yo creo que sí, normalmente la adoración es algo positivo, pero a veces la verdadera adoración se ve como gemidos de dolor, porque duele dejar mi pecado. Mi pecado es tan precioso, a veces me hace sentir tan bien, yo pienso, ¿verdad? A veces duele arrancar ese pecado. Entonces la adoración no siempre es un sentimiento positivo. A veces la adoración es Dios extrayendo, sacando esa fealdad que yo traigo en mi corazón, y el resultado de eso entonces va a ser una adoración dulce, pero a veces primero empieza con algo que no se siente tan bonito. Muy bien, la cuarta verdad es que una verdadera adoradora practica la sumisión y la obediencia radical. Estas dos cosas van juntas, ¿verdad? Sumisión y obediencia. Una verdadera adoradora practica la sumisión y la obediencia radical. Vez tras vez en las Escrituras, la obediencia a Dios, a sus mandamientos, se asocia directamente con la adoración, con los que aman a Dios. De hecho, Jesús lo dice claramente en Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, ¿verdad? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Jesús es directo, Jesús es claro y es sencillo. Simplemente no existe adoración verdadera donde no existe obediencia y sumisión. Y a veces las mujeres luchamos con la sumisión, ¿verdad? ¿Tú te sientes como mujer que eso de la sumisión no es justo? ¿Y por qué los hombres no se tienen que someter? A mí me han dicho eso mujeres, pero ¿y por qué Dios nos dice a nosotras y a los hombres no? Eso no es verdad. Dios llama a cada creyente a la sumisión y a la obediencia radical. No nos creamos la mentira que las mujeres somos como oprimidas, porque Dios nos pide sumisión. Nos pide sumisión a nuestros esposos, nos pide sumisión a todos los creyentes, a la autoridad espiritual en la iglesia, a la autoridad de las Escrituras, pero las mujeres tenemos la oportunidad, igual que los hombres, de practicar la sumisión y la obediencia radical. Verdad número 5. Una verdadera adoradora ama la verdad. Lo dice claramente en la conversación con la mujer samaritana, ya lo leímos hace un momento. La verdadera adoradora ama la verdad. ¿Sabes qué? Es imposible amar a Dios si no conoces la verdad. Entonces, si una persona va a amar la verdad es porque va a amar la palabra. La palabra tiene que tener un lugar central en su vida. Sabes que esta cualidad va con la anterior. Si amas la verdad, ¿qué vas a hacer? Vas a obedecerla y te vas a someter a ella. Entonces, una verdadera adoradora ama la verdad. Y yo creo que hay muchos creyentes, que hay muchas mujeres, hombres también, pero yo creo que entre las mujeres tenemos como una tendencia de pensar que eso de estudiar la Biblia, eso es para los hombres. Muchas veces no pensamos que podemos ser estudiantes de la palabra. Y yo tengo una carga porque las mujeres amemos la palabra, que estudiemos la palabra, que hagamos, como dice Jen en su libro Mujer de la Palabra, que hagamos el trabajo duro ¿cómo se dice? De meter la pala y sacar las verdades que están ahí. Y yo te pregunto, ¿eres un poco floja en tu lectura y estudio bíblico? ¿Crees que eso es para los pastores y yo voy a la iglesia para que ellos me enseñen o voy al grupo de damas y la maestra me enseña? Yo espero que tú ames la palabra, porque esa relación que tienes con tu Padre, ahí es donde Él te habla. Y las verdaderas adoradoras necesitamos amar la palabra, la verdad. Entonces, la última verdad que quiero destacar de aquí es que una verdadera adoradora se parece más y más a su Padre.
una verdadera adoradora se parece más y más a su Padre. Hay un concepto que vemos en Salmo 115, versículo 8. Y dice, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Lo que este versículo dice es que tú te vas a parecer a lo que tú adoras. Como que te vas adquiriendo las cualidades de lo que tú adoras. Entonces, si adoras realmente a Dios, ¿a quién te vas a parecer? A Dios. Una de las cosas entonces que caracteriza o cómo puedo saber si alguien es una verdadera adoradora de Dios, cuando se parece más y más a Dios. Efesios 5:1 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Tú eres hija querida de Dios, tú debes imitarle como una verdadera adoradora. Una cualidad que destaca una verdadera adoradora de Dios es que ella simplemente se parece más y más con cada día que pasa. Entonces, hemos visto en este tiempo que la historia de la redención es una historia de la adoración restaurada. Tu adoración, mi adoración. Dios nos creó para adorar. Tu historia puede ser una historia de adoración. Si tú eres una hija redimida de Dios, tú puedes salir hoy de estas puertas cuando terminamos siendo una verdadera adoradora de Dios. Tú puedes ver cambios en tu vida. A pesar de vivir en una familia imperfecta, trabajar en un ambiente difícil, asistir a una iglesia llena de pecadores, experimentar pérdida de bienes o incluso de seres queridos, a pesar de todo esto, tú puedes ser una adoradora verdadera. ¿Por qué? Porque tú no fuiste creada para esas cosas. Tú fuiste creada para adorar exclusivamente a Dios. Quiero pedirles que cierren sus ojos un momento. Y yo quiero que pasemos un momento de reflexión. Porque mencioné varias verdades, pero no nos detuvimos a considerar. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles ídolos están coexistiendo con Dios en este momento en tu corazón? Sí, yo amo a Dios, pero realmente Él es el Dios que ocupa el trono de tu corazón. Algunos de esos ídolos los voy a mencionar. Tú sabes que los ídolos pueden ser ídolos de identidad. Anhelas casarte, quizás tu ídolo es un estado civil. Anhelas ser reconocida por algún logro. Quieres tener alguna etiqueta, ser conocida por algo, la mejor cantante, la mejor, no sé cuál es tu sueño. Los ídolos pueden ser ídolos de placer. Yo estoy 100% segura que aquí el día de hoy hay mujeres que están viendo pornografía. Es un ídolo de placer y te prometo que jamás te va a satisfacer. Quizás tu ídolo es que tú quieres servir, que tú quieres ser conocida como una servidora fiel en la iglesia. Tú quieres ser activa, pero no quieres que nadie te confronte. O quizás tú no quieres esforzarte para ser fiel al Señor, porque eso es incómodo. La comida, el sexo, el dinero. Sabes que también hay ídolos de poder. Las mujeres buscamos a veces poder. Buscas poder sobre personas en tu vida.
¿Quieres controlar a tu esposo? ¿Quieres controlar a tus hijos? Quizás quieres controlar las circunstancias. Todo lo tienes que arreglar. Tienes un ídolo de poder. ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón? Entrégalos en este momento a Dios. Pídele que Él sea el que ocupa el trono en tu corazón. ¿Tienes un corazón sumiso, obediente? ¿Cuál es la postura típica de tu corazón? Hermana, tú fuiste creada y redimida para adorar a tu Padre. Deleítate en Él. Pasa un tiempo en oración en este momento, entregando tus ídolos a Dios.